Ya, es súper importante porque nos va a dar este marco teórico, nos va a dar... Oh, Dios. No son balas, no son balas, son carros que pasan muy rápido. No se asusten, ¿ya? Les decía que hoy vamos a ver sobre todo estas teorías porque es importante, ¿no? Es necesario que nosotros tengamos este marco teórico, ¿ok? Que tengamos el sustento, la base, para saber que estamos haciendo, que estamos haciendo bien las cosas, ¿ok? Listo. Buenas noches con todos, buenas noches. Muy bien, vamos a empezar. ¿Listo? ¿Ustedes qué entienden por aprendizaje? ¿Qué es el aprendizaje? ¿Cómo nos damos cuenta que se aprendió algo? A ver, vamos participando para que no sea un monólogo, también para ir viendo más o menos un poquito de saberes previos. Ujú. Buenas noches, Angélica, Rubí, Angelina, perdón. Buenas noches. Muy bien, a ver, ¿qué entendemos por aprendizaje? ¿Se acuerdan? En la clase anterior veíamos el concepto. Nos damos cuenta que aprendimos algo cuando se produce ¿qué? Cuando lo Ajá, muy bien, aplicamos, Jimmy. ¿Cuándo, cómo dices? cuando lo aplicamos, Cuando la por ejemplo, aplicamos. ¿Y usted me cuando la enseña, cuando usted, por ejemplo, que me enseña a manipular, a cortar la naranja, ¿no? Entonces, si yo lo llevo a la práctica, ya estoy demostrando que ya lo aprendí, la ¿no? ¿Así? aprendiste? Claro, exacto. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta que aprendemos algo? Cuando lo ejecutamos, ¿verdad? Exacto. Claro. Entonces, todo aprendizaje se demuestra con un cambio de conducta, ¿cierto? Muy bien, vamos a ampliar ese concepto ahora, por favor, primera laminita. Vamos a ampliar ese concepto. Muy bien, miren, ¿cómo se define el aprendizaje? Como es un proceso, ¿ok? Es un proceso que es fundamental para las personas. No hay persona en este mundo que no aprenda algo. Todos. ¿Desde qué edad empezamos a aprender? Desde la gestación. Pero el aprendizaje, o sea, el que se observa, se empieza a notar desde el día que nacemos, desde el día cero hasta el día en que nos vamos de este mundo. ¿Ok? Toda nuestra vida nosotros vamos a aprender. Este aprendizaje es fundamental para que nosotros como seres humanos nos podamos adaptar, ¿ya? Al entorno, mejorar también nuestras habilidades, nuestras capacidades durante toda nuestra vida. ¿Qué involucra? ¿Qué se necesita para que se produzca el aprendizaje? Miren, vamos aquí. Ven el circulito, dice práctica. Entonces, ¿qué necesitamos? La repetición, ¿verdad? Práctica, a través de la práctica y la instrucción. Entonces necesitamos la práctica, la repetición. ¿Qué más necesitamos? El conocimiento, es decir, la información que nos van a brindar. Miren el tercer punto. ¿Qué dice? ¿Qué se necesitan? Habilidades. Habilidades. Ajá, habilidades. ¿Y qué serán estas habilidades? ¿Por qué las necesito? Vamos a ir descubriendo eso. Y cuarto punto, ¿qué se requieren? Valores o Valores. actitudes. Actitudes. Muy bien. Les pongo este ejemplo. En aula tenemos estudiantes que de repente son buenos en lo que hacen, captan rápido, hacen las cosas, pero no están motivados. No les gusta participar. Es más, al colegio van casi obligados, casi así llevados de la mano, jalas, arrastras. ¿Se va a producir un aprendizaje beneficioso para este estudiante? ¿O se va a producir el aprendizaje? No. Tiene las habilidades, o sea, no tiene dificultades cognitivas, no tiene puede adquirir el conocimiento, pero no tiene estas actitudes, no le gusta estudiar. ¿Qué creen ustedes? ¿Se producirá o no se producirá el aprendizaje?
No, porque yo creo que la persona tiene que gustarle, ¿no? Porque mayormente ahorita los jóvenes, por ejemplo, por ejemplo, un caso así rapidito, ¿no? En el caso Ujú, del aula de mi hijo, ¿no? Las niñas a veces le dicen a la maestra, no, yo no voy a hacer mi tarea porque no me, así, no quiero que tú me revises porque a mí no me gusta el estudio. Pero si en casa nosotros como padres no hacemos que el niño, o sea, haga las tareas, entonces, ¿dónde estamos? No quieres hacer porque no quieres y no haces. ¿Y sabe qué, maestra? Mi hijo no quiso hacer la tarea y usted no le puede revisar. Yo creo que también como padres debemos de hacer. Y ahora, los chicos son inteligentes, sino que si ellos dicen no, nosotros les decimos no, entonces nosotros tampoco no los motivamos como padres, ¿no? Yo creo que nosotros como adultos también debemos de motivarlos y no dejarnos manipular de ahora, porque ahora el niño manipula al adulto y no es así. Ellos saben, sino que los domina, creo, como se dice, la ociosidad, ¿no? Los lleva a que yo tengo un celular y más se encargan ahorita de la tecnología que de estudiar. Ahorita ya no quieren coger un lápiz y escribir. Yo creo que eso está invadiendo ahorita la tecnología, es que está haciendo que los chicos no presten atención a ahorita ir a las escuelas. Creo yo, para mí es la tecnología que está llevando a eso. sí, gracias por la participación y por el comentario. Ay, ahorita te doy, Ruby, la réplica. Flor, tienes tu manita levantada. ¿Deseas opinar algo? Sí, profesora, bueno, Claro, buenas tardes, buenas noches. buenas Quien les noches. habla, yo soy profesora de secundaria, pero Ujú, enseño a primaria, ya del área de letras. Y bueno, en ok, este caso, yo al menos puedo ver de que yo tengo 32 bebés, 32 niños, digamos así, 32 niños a ujú, mi cargo, y cada uno es un mundo diferente y adquieren las habilidades, o sea, tienen habilidades distintas. Algunos sí. para las ciencias, algunos para las matemáticas, algunos para el arte, algunos para el deporte y así, así, así. Entonces, lo que yo hago para poder motivar a mi pueblo, como le digo yo, al momento que entro, desde que entro, pues el semblante, ¿no? El semblante, el tono de voz, ¿no? Buenos días, promoción, buenos días, mis. Entonces, uno entra con una motivación para que el alumno, pues, que sé que está en una etapa de adolescencia o preadolescencia, donde Ujú, todo les pesa, todo les aburre, ¿no? Todo, y es normal en la etapa de ellos, ya porque me pongo en su lugar, entonces siempre converso con ellos, pero nos vamos a la parte del conocimiento. ¿Qué pasa con uno de mis alumnos? Le encanta el deporte, es futbolista, ¿no? Entonces, con él no empleo los mismos ejemplos que puedo usar con Juanito. Entonces le digo, a ver, Juan anotó un gol para su equipo en caso de oraciones. Ya, entonces como ujú, que él se interesa y dice, yo le digo, a ver, ¿cuál es el sujeto y cuál es el predicado? A ver, ¿sería Juan o el gol? ¿Cuál sería? Vamos a buscar. Entonces como que él se anima a poder realizar esas actividades. Cuando es cuestión de realizar textos, a él le parece pesado porque como es más hábil en el deporte, en las prácticas, en el laboratorio, a él le gusta más pues estar en cosas dinámicas. No vamos mucho a más la de hacer pizarra. que de leer. Claro, y ellos son más Mm, kinestésicos, o sea, son más de armar cosas, por ujú, ejemplo, le pongo las oraciones, chicos, a recortar, vamos, a recortar y me ponen acá el sujeto, acá predicado, y uno lo pinta de un color, lo otro lo pinta de otro color, entonces van formando las oraciones y van aprendiendo, ¿no? Van aprendiendo de esa manera, porque en cada uno de los salones nosotros como profesores pasan por una evaluación psicológica y sabemos cuál es el porcentaje de nuestros alumnos que son kinestésicos, que son auditivos, audiovisuales o que son solamente visuales, ¿no? Distintas cosas, ¿no? Entonces nosotros ya sabemos si entramos y sabemos a qué vamos, ¿no? A ujú, qué población de alumnos vamos y ya conocemos a cada uno, que uno se desarrolla más en matemática, pero sí, de todas maneras tiene su interés en comunicación, en ciencia, en personal, pero depende cómo el profesor aborda a ese alumno, ¿no? Porque ujú, cada uno es un mundo distinto. Entonces, acá el aprendizaje se adquiere de distinta manera. Igual las habilidades que tiene cada uno de ellos, no es que uno sea malo y sea bueno, ¿no? Entonces, cada uno tiene una cosa distinta de cómo aprenderlo.
Gracias, Flor. Gracias, Rudy. Miren, han marcado puntos muy importantes. Los veíamos en la clase anterior. El primero que decía Flor, el saber quién es tú, como dices tú, tu pueblo, saber quiénes son tus estudiantes, ¿no? Es importante entender eso. Segundo, utilizar la motivación. ¿Y cómo voy a utilizar la motivación como recurso para poder enganchar con mis estudiantes? Es teniendo en cuenta cuáles son sus intereses, ¿no? El hecho de que en el caso de la experiencia que nos cuentas, Flor, de que el estudiante se perfile para deportista, que de repente eso sea su futuro, a la cosa que se dedique, no implica que no va a atender o revisar las demás cosas. O sea, a todo hay que darle su tiempo, su espacio. A lo que te gusta lo potencias, pero no descuidas lo demás. Y eso es lo importante de transmitirle. Segundo, tercero, la energía, sí es importante. El cómo conectas con el estudiante también tiene que ver con estos, digamos así, con la instrucción, con la práctica. Es cómo tú llegas a tu alumno, ¿ok? Y esto implica en los valores y en las actitudes. Entonces, si tú estás pilas, pues tu gente se conecta. Pero si te vas amargada, molesta, cansada, también eso lo perciben. ¿Listo? Pero ahora voy aquí a lo que les estaba explicando acerca del aprendizaje. Es que el aprendizaje no solo se enfoca en el conocimiento. Si se dan cuenta, es el hacer, el qué aprendo, el cómo lo aprendo, ¿no? En las habilidades, qué recursos tengo yo para aprenderlo y qué disposición tengo para aprenderlo. Todo eso genera aprendizajes. Lo que quiere aprender. Hay algo importante de entender aquí, y es que, claro, tú vas a estudiar y vas a aprender lo que te genera interés intenso. Entonces, lo que más te gusta lo investigas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, hace un tiempo creo que conversaba con unas personas y me decía, oye, pero ¿a ti te gusta hablar de esto de política? Sí, me gusta escuchar, por ahí como que hago mi opinión, pero no es algo que me interese del todo, así que, así como que para estar actualizada nomás, pero de ahí nada más. Pero a mí me hablan de mi profesión, de la educación. Me gusta conversar con gente, me gusta hablar, investigar, leer, porque es mi interés. Entonces, esto también está ligado a esto, a tus actitudes, a tus habilidades, a tus intereses. Todo eso genera en conocimiento, ya en aprendizaje. Ahora, poniéndonos en la reflexión que hacía Rudy, ¿no? Esto también tiene que ver con el apoyo que tenemos en el hogar. Entonces, si bien es cierto, mucho se ha perdido la exigencia, mucho se ha perdido el manejo de esto, de decir, mira, sé que hay algo que no te gusta, pero dale, tienes que hacerlo, ¿no? O sea, no es algo que no es negociable. El que hagas o no tus tareas no es negociable, siempre va a tener una consecuencia. A esto le llamamos o lo entendemos como apañar, ¿no? No podemos apañar conductas o actitudes que van a perjudicar la formación. Pero esto es un tema netamente de valores, de formación, de objetivos que sale del hogar. Ahora, llegamos a la escuela y decir, mira, ¿sabes qué? Yo no lo voy a hacer porque no quiero que me revises la tarea. Bueno, entiendo que no quieras hacer tu tarea y está bien, te lo respeto, pero eso implica que yo te tenga que poner la calificación que corresponde por eso. ¿Cierto? O sea, niégate, está bien, perfecto, ¿no lo quieres hacer? Perfecto, es tu decisión, pero eso implica en las calificaciones que vas a tener. Y es que es así, no es negociable y eso tiene que ver mucho con la forma en cómo nosotros vamos sabiendo manejar al grupo, ¿ya? Por favor, Arnold, pásame a la siguiente presentación. Vamos a ver aquí el cómo ocurre. ¿Qué pasa cuando se da un aprendizaje? Miren, ocurre cuando nosotros adquirimos conocimientos. Estos conocimientos desarrollan habilidades, ¿no? Cuando se da la comprensión y sobre todo cuando estas actitudes mejoran a través de la experiencia. Entonces, la enseñanza no solamente tiene que ver con la información que les voy a dar, es todo, es el integral, ¿no?
cómo interactúa con el entorno, cómo sus habilidades o destrezas se van desarrollando. Es más, cómo estos recursos del estudiante van facilitando el proceso de aprendizaje. Porque aquí también tenemos que considerar que no todos los estudiantes tienen las mismas habilidades, y ustedes lo mencionaban, ¿no? No todos tenemos las mismas habilidades, pero es importante que a través de las destrezas, a través de lo que el estudiante va mostrando, nosotros vayamos allí. A través de eso vayamos fortaleciendo, ¿no? Al final lo que buscamos en la escuela no es que el chico se saque 20, sino que el estudiante logre la metacognición, logre entender el por qué se requiere aprender esto y la utilidad que le va a dar a lo que está aprendiendo. ¿Ok? Vamos a la siguiente presentación. Muy bien. Miren. Brunner, ¿ya? Brunner habla acerca del aprendizaje, por observación, ¿ok? Bandura también lo habla, el aprendizaje por observación. Estas personas, sobre todo Bandura, dice, el aprendizaje es vicario, es decir, que se aprende a través de lo que observan, a través del modelamiento. Muchas veces lo que se aprende no se tiene la intención de enseñarlo, porque tiene que ver con lo que yo voy percibiendo de la situación o cómo voy interpretando la información, ¿ok? Entonces, el aprendizaje va a ocurrir de distintas maneras. A veces es consciente, otras veces es de manera inconsciente. A veces se da a través de la experiencia, es decir, de una persona que tenga mayor instrucción o conocimiento y te enseñe. Ejemplo que les pongo allí, a nadar. El aprender un idioma es a través de la experiencia, ¿cierto? La práctica, la instrucción de una persona con mayor habilidad o conocimiento y nuevamente la práctica. La segunda forma en cómo ocurre el aprendizaje es a través de la instrucción, siguiendo información, siguiendo procedimientos, ¿no? Igualmente, necesitas de una persona que tenga mayor conocimiento y te enseña a realizar o a lo que vas a aprender, ¿cierto? Ejemplo que les pongo allí, el hacer una receta. Esto de instrucción, miren, puede ser porque una persona directamente te enseña cómo hacer, cómo cocinar, de repente cómo limpiar, cómo hacer el aseo, cómo organizar, cómo distribuir recursos, te lo van a enseñar, ¿verdad? Y mientras te lo enseñan, lo vas haciendo. Entonces, a través de la instrucción. Muchas veces, muchos de nosotros, cuando queremos aprender algo y no lo sabemos o no tenemos a alguien que nos enseñe en ese momento, ¿qué utilizamos para aprender? ¿Qué miramos? Ahora, todos los vemos, son los tutoriales, ¿cierto? Los tutoriales. Entonces, ese es un medio también. Hace 4 minutos. A ver, no leí los mensajes hace 4 minutos. Eso también nos va a permitir el poder aprender a través de la instrucción, ¿cierto? Libros a través de instrucción, eso es. Muy bien, vamos al tercer tipo de aprendizaje. En este caso es el aprendizaje observacional. Es decir, yo miro qué es lo que están haciendo. Hay un procedimiento, un proceso interno que se llama la autoeficacia, es decir, yo creo que soy capaz de hacerlo y también lo ejecuto. Ese es el aprendizaje por observación. Imagínense ustedes, siempre ven que sus padres o la persona que los transporta, imagínense, conduce un auto, ¿no? Entonces yo también quiero aprender a manejar. Yo he visto que hacen esto, que encienden el carro primero, que esperan que caliente, ¿no? Y nuevamente revisan que no haya personas cercanas y hacen todo su proceso para poder aprender, para poder arrancar el carro. Entonces, cuando tú quieres recrear la experiencia porque dices, ok, te sientes algo segura de lo que observaste y quieres recrearlo. Entonces, ese tipo de aprendizaje se le conoce como observacional, a través de la observación. Jessica, significa que el aprendizaje se da, o sea,
y exclusivo es observacional, exclusivo es por instrucción y exclusivo es por experiencia. No, son todas estas formas, es mixteado, ¿ok? Todo esto ocurre en la forma en cómo voy aprendiendo, cómo se genera el aprendizaje. No es un solo tipo, es todos los tipos, es el mixto, digámoslo así, ¿ya? Muy bien. Ahora, por ejemplo, ¿no? El aprendizaje asociativo, que es otra de las formas en cómo solemos aprender, es mediante asociaciones, ¿no? Es, diríamos así, es como que tu conocimiento, lo que tienes ahora y cómo lo vas relacionando con lo nuevo que viene, ¿ya? Ese es el aprendizaje asociativo. Entonces, vas de acuerdo a cómo vas experimentando también las cosas. Aprender un idioma es a través de la asociación. Ya tú eres nativa a un idioma y quieres aprender uno nuevo, entonces vas asociando cómo se dice, qué significa, ¿no? Esta palabra, cómo se interpreta, cómo se entiende. Entonces, ese es, por ejemplo, el aprendizaje asociativo. Ahora, dentro de este aprendizaje, ¿no? Esto puede ser de manera inconsciente. Yo nunca ya, les ponen a los chicos que resuelvan un examen y un ejercicio y dicen, pero yo nunca lo había practicado, no sé cómo lo sé, profesora o profesor, ¿no? Pero lo observaste y de manera inconsciente lo aprendiste, ¿ok? Entonces, ese es el aprendizaje inconsciente o algo que de repente escuchaste y te preguntan y tú opinas y cuando dices tú, pero esto no recuerdo haberlo estudiado y de repente lo sabes y es porque es inconsciente, o sea, en algún momento te lo estudiaste, te lo contaron, lo escuchaste, te lo explicaron, pero fue de manera inconsciente la forma en cómo se aprendió, ¿ok? Esto aplica a contextos como el académico en las escuelas, a lo social, a lo personal y a lo laboral. O sea, hay cosas que de manera inconsciente las vamos aprendiendo. Otro aprendizaje inconsciente, ya, no tiene que ver con la escuela, pero les pongo este ejemplo. Manejan auto y de repente ven que alguien comete una infracción. ¿Saben que es una infracción? Pero lo hacen, ¿cierto? Lo siguen. Sabes que está mal lo que estás haciendo, pero de manera inconsciente lo sigues. A pesar de que sabes que es una, digamos que es una infracción, ¿ya? Entonces, como todos lo siguen, de repente por ahí otra persona, también lo hace, y todos lo comienzan a seguir. Entonces, ese es un aprendizaje inconsciente. Ves que todos lo hacen y tú también lo sigues haciendo. Y cuando dices, oye, pero eso está mal. Sí, ¿verdad? No, está mal, pero, ya. Recién cuando te hacen consciente de lo que hiciste mal, recién reaccionas. Entonces, estos aprendizajes o la forma en cómo nosotros aprendemos se da de distintas maneras y es en simultáneo. ¿Ya? Es en simultáneo. El aprendizaje consciente o el aprendizaje dirigido es el que tú sabes que tienes que aprender, el que tú entiendes que tienes que recopilar información o que tienes que practicar para poder hacerlo. ¿Ya? Ese es el aprendizaje inconsciente. Lo inconsciente es lo que no te diste cuenta en qué momento lo aprendiste, pero lo aprendiste, bueno o malo. ¿Ya? Ahora, este aprendizaje puede ser duradero. El aprendizaje también va a generar cambios. Como les decía, cambia o notamos que hay un cambio, que hay un aprendizaje que puede ser un aprendizaje positivo o puede ser un aprendizaje perjudicial, pero hay un cambio, hay un aprendizaje cuando hay un cambio de conducta. ¿Ok? Otro ejemplo en el aula. En inicial, llegan los niños y de repente por ahí la mamá dice, oye, antes mijito no mordía, no jalaba los pelitos, no hacía sus berrinches, pero ahora empezaba a hacerlos en casa. Son muy frecuentes.
Ok, notamos que el niño a través de la observación miró que de repente otros compañeritos lo hacían y copia, imita ese comportamiento, porque de repente observó que al niño le resultó hacer ese berrinche y él está aprendiéndolo y quiere ponerlo en práctica para ver si le funciona. De ahí depende. Si no le funciona, si no obtiene lo que quiere, entonces ese aprendizaje se extingue, ¿no? No generó un cambio, no funcionó para él, se extingue. Pero de repente, si nosotros actuamos, qué es lo que busca, qué es lo que quiere, ¿no? Que se le preste atención, entonces ese aprendizaje se internalizó. Ya lo adquirió, le consiguió lo que quería y se internalizó ese aprendizaje y se mostró a través de las conductas. ¿Ok? Entonces, el aprendizaje va a ser duradero y va a ser perenne, va a ser, digamos así, se va a volver a repetir esa conducta dependiendo de los reforzadores, ¿ok? De los reforzadores y de la frecuencia en la que se presente. Muy bien, siguiente presentación. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? Sí, muy claro. Bien. A ver, dice, por todo ello se dice que el aprendizaje es una construcción. Correctamente, es una construcción. Y en esta construcción o en este aprendizaje, no solamente van a ser cosas beneficiosas las que vamos a aprender, sino también hay cosas que no benefician a la persona. Pero, como les explicaba, depende mucho del refuerzo. Depende mucho de ese uso de reforzador o de castigo que esa conducta se va a repetir o va a extinguirse. ¿Listo? Entonces, vamos entendiendo ahorita cómo ocurre. Miren, hay ciertos elementos, hay todo un proceso. Las neurociencias nos han permitido entender cómo se da el aprendizaje, ¿ok? Internamente. Ya no solo enfocándonos en conducta, sino para ver cuál es el proceso. Lo principal es que se preste la atención, pero ¿a qué se va a prestar atención? Al estímulo. Entonces, el estímulo es lo que genera, ¿no? Es la información, es esa nueva situación, es esto que genera, que capta la atención del estudiante o de la persona. Entonces, el estímulo puede ser una nueva situación, puede ser un problema, puede ser un sonido, puede ser una cosa curiosa, una cosa atrayente, es un estímulo. ¿Puede haber uno solo? No, pueden haber muchos estímulos dentro de un proceso de aprendizaje. Y la atención, que es el siguiente paso, es el filtro, ¿no? La atención es este filtro, va a decir, ¿a qué le presto atención? ¿A lo que la maestra está explicando o a lo que mi compañero está jugando? Entonces, esos estímulos que recibe son los que va a permitir, ¿no? Que el estudiante filtre. Digamos que la atención es como un colador. Entonces, con lo que requiero en el momento, con lo que necesito, es lo que ese es el estímulo que voy a aceptar. Entonces, primero se da el estímulo. Segundo, la atención. La atención se enfoca en este estímulo, ¿no? Y da apertura a que la información empiece a procesarse. Luego de la atención viene la percepción. La percepción es la forma en cómo nosotros a través de los sentidos vamos registrando información. Neurológicamente, toda esta información la recopila la corteza cerebral. ¿Ok? Toda la información sensitiva llega a la corteza cerebral. Y a través de la transmisión neurológica, todo eso llega al cerebelo, que es el que compila la información y distribuye, digamos así, ¿no? La corteza cerebral es la que recibe toda la información y el cerebelo dice, ok, esto es para ti, vista, esto es para ti, lóbulo frontal, que ves todo lo motor, esto es para ti, sentimientos, que ve el hipotálamo y se me fue. El hipotálamo que ve los sentimientos, la memoria que ve el hipotálamo también, ¿no? La amígdala, perdón, que ve las emociones, sentimientos. El hipotálamo, los recuerdos y va separando las cosas. Ok, a través de la percepción. Hasta aquí hemos hablado de 3 procesos súper importantes. El cómo captas la atención, que es el estímulo, es lo que el mismo proceso empieza a prestarle atención, es decir, lo que empieza a notar como importante, que llama la atención y cómo empiezas a percibir ese estímulo.
¿Listo? Luego viene la codificación. Una vez que ya se distribuyó la información, ¿no? A través del trabajo que hace el cerebelo, es cómo se codifica. Nosotros recibimos información a través de voz, a través del habla, a través de signo, de imágenes, de gusto, ¿verdad? Del olfato. Recibimos el estímulo de esa manera. Ya está. Ahora, la codificación. La codificación tiene que ver con cómo transformamos la información, ¿ya? Pongamos esta analogía. Las computadoras lo entienden como en ceros y unos, ¿verdad? Ese es el lenguaje. Listo. En el caso de las personas es a través de los datos sensoriales, es decir, de cómo estas neuronas sensitivas empiezan a llevar toda la información y la recauda, como les decía, la corteza cerebral, y cómo ésta empieza a interpretarla, ¿ok? El cerebro la interpreta y la distribuye. Entonces, esta codificación tiene que ver en cómo esta información se entiende y se retiene. Luego que ya se dio la percepción y se dio la codificación o interpretación, vamos a ver la memoria. ¿Cómo funciona la memoria? Por lo básico, hay 3 tipos de memoria, ¿ya? Que es, bueno, 4. La memoria de trabajo, la memoria a corto plazo, la memoria a mediano plazo y a largo plazo. ¿Listo? Entonces, la información que yo requiero, por ejemplo, si yo a ustedes les dijera, guárdenme, o vamos a jugar así al cofre de las palabras. Me van a guardar 4 palabras. ¿Listo? Me van a guardar piña, computadora, concierto y estímulo. ¿Listo? Guárdenme esas palabras. Piña, computadora, concierto y estímulos. No las anoten, guárdenlas, repítanlas. ¿Listo? Y de aquí, antes de que terminemos la clase, les voy a pedir que me devuelvan mis palabritas. ¿Está bien? Vamos a hacer ese pequeño ejercicio para hacerlo más tangible este tema de la memoria. ¿Listo? ¿Se acuerdan de las palabras? No las escriban. ¿Se acuerdan de las palabras? ¿Sí o no? Las repito, si no. Piña, computadora, concierto y estímulo. ¿Las recuerdan? A ver, pulgarcito Piña, arriba si sí. computadora, sí. Concierto y estímulo. Perfecto. No las anoten, ¿eh? No me hagan trampa. Muy bien, al final de la clase vamos a pedirles esas palabras. ¿Listo? Entonces, la memoria es esta capacidad, ¿ya? De poder ir guardando la información. Pero no solo es el guardar, sino también el evocar la información. Entonces, es importante que yo almacene, que memorice, sí, pero más importante que almacenar es cuándo la voy a necesitar esa información. Por eso tenemos que ver los procesos de evocación, ¿ya? De evocación. Entonces, la memoria a corto plazo retiene información temporalmente. La memoria, ya, a largo plazo, la almacena la información. Cuando hablamos de aprendizaje, cuando esa información pasó a la memoria de largo plazo. ¿Bien? ¿Hasta aquí nos vamos entendiendo? ¿Sí? Muy bien, vamos a ver ahorita lo que es el siguiente proceso en cuanto al aprendizaje, que es la recuperación. Ya les hablaba hace un ratito, ¿no? Que es la evocación. La recuperación es cómo utilizas esta información para resolver problemas, para tomar decisiones, ¿no? La utilidad que le vas a dar a esto que registraste en tu
en tu memoria temporal o en tu memoria a corto plazo. ¿Bien? Entonces, el proceso de recuperación o evocación es importante porque esto va a cerciorar o va a clarificar que en realidad sí se produjo el aprendizaje. ¿Listo? Muy bien. Muchas veces cuando la información no se usa, o sea, sí se aprendió, pero no se usa muy seguido, ¿qué es lo que pasa? Hay un proceso interno y hay un proceso neuronal que se llama poda sináptica, ¿ok? Este proceso hace que esta información que no se usa se elimine. Poda. Es como que, yo lo entiendo así como que se llena el cerebro y bueno, esto es algo que no lo usas, ya, desechémoslos, ¿no? Entonces, esa poda sináptica hace que se permita tener, es como que eso se queda allí, así, pero bien recóndito, y cuando hay un estímulo nuevamente que trae a colación o que trae la conexión que la revive, es cuando el proceso de evocación se hace un poco más lento, ¿no? Pero cuando es algo que manejamos constantemente, entonces el proceso de recuperación o de evocación es así, inmediato. Todo depende de cuán práctica o cuán útil se nos hace esa información. ¿Listo? Hasta aquí vamos bien, ¿verdad? Ahora, viene la aplicación. Una vez que ya lo entendiste, ¿no? Ya se guardó en la memoria, ya está recuperado, o sea, es decir, que sabes el tema, que lo recuperas a necesidad, ahora es cómo lo aplicas, ¿no? Entonces, el aprendizaje se consolida cuando nosotros llevamos ese conocimiento a situaciones prácticas, o sea, cuando lo utilices en tu vida práctica. Ejemplo, ustedes van no sé, al cine, y en el cine compran su canchita y compran su bebida, y les dicen con esta voz, por 2 soles puede agrandar su bebida, de 8 onzas a 12 onzas. Y te muestran un vaso grandote, ¿cierto? Y tú dices, no, por 2 soles no, es muy barato, por 4 soles pongamos. Y tú dices, no me resulta porque, a ver, sacas el precio por onza y todo, ¿no? Y dices, no, no, gracias, solamente el de 8 onzas, ¿no? Suficiente. Encima te llenan hielo. Dices, no, 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 por eso no. ¿Qué has utilizado allí? ¿Qué operaciones has hecho? ¿Qué has utilizado? ¿Qué aprendizaje utilizaste para tomar esa decisión? Les dije que no pusieran, que no escribieran. A ver, chicos, ¿qué utilizamos, ¿no? ¿Qué utilizamos en ese momento para decidir? ¿Qué hicimos? Un cálculo, ¿cierto? ¿Cálculo? ¿Utilizamos qué? Un cálculo. Las matemáticas. Operaciones básicas. Cálculo, ¿cierto? Utilizamos algo más. Onzas, decía, onzas. Utilizamos sistemas de mediciones, podemos decirle, ¿no? En litros en este caso. Ajá. Entonces, utilizas estos conceptos. Esto es llevarlo a la práctica. Esto es para qué lo vas a utilizar, ¿no? Cuando los chicos a veces dicen, ah, ¿para qué necesito las matemáticas? Y yo, ok, sin matemáticas no hacemos nada. No hacemos música, no hacemos arte, no usamos el lenguaje, no sabemos cómo movernos en nuestro día a día, no hacemos compras, no calculamos, no sabes cuánto te tienen que pagar o cuánto tienes que pagar, ¿verdad? Entonces, eso es, el llevarlo a la práctica, a tu cotidianidad, a tu contexto. Entonces, allí se da el proceso de aplicación. Luego viene el refuerzo, que es cuando experimentamos este éxito. Ah, lo que dije, lo que hice, me benefició, fue bueno, fue una buena experiencia o fue mala experiencia, pero es el reforzador. Entonces, el éxito, ¿no? O las recompensas que al momento de aplicar este conocimiento va a hacer que se continúe aprendiendo. Ah, y entonces, ¿no? Significa que si, por ejemplo, tú evalúas a tus estudiantes y sacan buenas notas, entonces, ¿qué van a...? Y por esas buenas notas reciben de repente por la casa, reciben
algún gustito, algún regalito por el colegio, ¿no? Reciben una mención o reciben halagos de los compañeros o de la maestra. Entonces, esto hace, como se utilizó un reforzador, esto hace que la conducta de seguir estudiando o siendo aplicado se mantenga. Contrario a si yo no estudio y recibo, por ejemplo, una llamada de atención o un castigo fuerte en casa, entonces esto va a implicar que como el reforzador que se utilizó fue un castigo, también se pueda extinguir esta conducta de no estudiar y que empiecen a aplicarse, ¿no? Empiecen a estudiar. Entonces, dependiendo de los reforzadores, dependiendo de la consecuencia a su conducta, va esto a permitir que se mantenga o que se extinga la conducta, sea conducta disruptiva o conducta adaptativa. Y luego vamos al último punto, que es la adaptación, ¿no? Y es que las personas pueden ajustar. Las personas pueden ajustar sus conocimientos y sus habilidades, a medida, ¿no?, que se enfrentan a nuevas situaciones y desafíos a lo largo de su vida. Muy bien, ¿cómo entendemos esto? ¿Ya? ¿Cómo entendemos esto? Es decir, que lo que tú vas aprendiendo va a irse contextualizando, ¿no? Vas a ir a medida de en ciertas situaciones o en las que te encuentres o en la necesidad, tú vas a ir desarrollando ciertas destrezas y ir adquiriendo más conocimiento acerca de. Entonces, los desafíos a lo largo de tu vida te van a permitir que refuerces algunos conocimientos o, como le decía de la poda sináptica, otros vayan desapareciendo. Muy bien. Hasta aquí, ¿hemos entendido cómo ocurre el aprendizaje? ¿Sí o no? ¿Vamos bien? ¿Sí? Muy bien, gracias por confirmar. Muy bien, vamos a ver la siguiente lámina, por favor. Lista. Vamos a ver ahorita lo que son las teorías de aprendizaje. Antes de entrar a las teorías de aprendizaje, que son así en general, digámoslo así, vamos a ir viendo un poquito el contexto, ¿ya? Para que entiendan cómo se dan estas teorías, qué necesidad satisfacían en el momento y cómo es que ahora nosotros podemos hacer uso de todas estas teorías de acuerdo, ¿no? De acuerdo a lo que requiramos dentro de aula. Muy bien, entonces, a lo largo del siglo XX y el siglo XXI, ¿ya? A través de la psicología, que es la ciencia, ¿no? La que busca explicar cómo se da el aprendizaje. Entonces, estas teorías o estos investigadores han tratado de explicar cómo se da desde su postura, desde sus hallazgos. Entonces, en la década de 1900 hasta 1950 es donde la psicología empieza a tenerse en cuenta o a considerarse ciencia. ¿Por qué? Ocurre un hallazgo, por favor, pasa a la siguiente presentación. Ocurre un hallazgo importante y es que se entiende el objeto o se encuentra el objeto de estudio de la psicología, que era la conducta. Antes de esto, antes de la década de 1900, antes de 1900 y de 1950, la psicología se consideraba como el estudio del alma, ¿no? Era el alma, era más espiritual, más filosófico. De hecho, como un bracito era un bracito de la filosofía en ese momento. Al tener objeto de estudio se vuelve ciencia y es aquí como el conductismo, ¿ya?, a través de sus postulados del condicionamiento clásico y el condicionamiento operante, empieza a mostrar o a sustentar que la conducta observada genera aprendizaje, ¿ok? A través del condicionamiento, que puede ser un condicionamiento clásico que se basa en un estímulo y una respuesta. Es decir, yo tengo sed, mi respuesta es tomar agua. Y el condicionamiento clásico lo que se enfoca es en los estímulos biológicos más que todo.
tengo miedo, tiemblo, ¿ok? Pero el condicionamiento operante dice, no solamente es el estímulo y la respuesta, sino aquí viene o se enfoca en esto del condicionador, ¿ya? Tiene que ver con la consecuencia ante la respuesta de ese estímulo, ¿ya? Entonces, el conductismo trata de explicar el aprendizaje a través de la conducta observable. Luego, en contraposición del conductismo, sale el cognitivismo y dice, hey, conductistas, ustedes solo conducta, no ven nada más que procesos internos, ¿no? No consideran ni a las emociones ni al pensamiento. Muy mal para ustedes. Y sale el cognitivismo y dice, son habilidades, son capacidades de la persona, ¿ok? El cognitivismo dice, tienes que ver los procesos internos, estas habilidades que tienen cada persona. La atención, el lenguaje, el pensamiento, ¿ya? Todo lo que tiene que ver la memoria también, que son procesos o son procesos cognitivos que son inherentes al ser humano. ¿Listo? Todos los tenemos. Ahora, los cognitivistas dicen, tienes que ver, no solo es conducta, también es lo que la persona tiene como habilidad. Y luego, el constructivismo, que está allí más o menos pegadito al cognitivismo, dice, es la persona la que va a construir su propio conocimiento a través de sus procesos cognitivos, sí, pero también a través de cómo estos procesos van desarrollándose a medida que va creciendo. Es decir, por ejemplo, Piaget, que muchos lo consideran cognitivista, pero es constructivista. Piaget, ¿qué dice? En sus etapas de desarrollo, ¿no? En las 4 etapas, la fase del desarrollo cognitivo, en la primera etapa dice, el desarrollo es netamente sensorial y motor. Es decir, que el niño, que el individuo va a crecer a través de todas las interacciones que tenga con el entorno, a través de los estímulos que reciba. Y a medida de eso va a ir desarrollando habilidades, ¿ok? Al principio, habilidades comunicativas, sensoriales, ¿no? Interpretativas. Luego va a ser, a partir de los 2 años, ya son más físicas. Se genera la marcha, la autonomía. Entonces, hay mayor desplazamiento del niño y va a aprender ya no solamente a través de lo que el entorno le provea, sino de lo que él vaya buscando. O sea, la curiosidad, ¿cierto? La curiosidad se hace más notoria. Y a los 7 a 11 años, dice, ya empieza a hacer operaciones mucho más, operaciones básicas, ¿no? El lenguaje empieza a cambiar, ya no es tan infantil, hay mejor contemplación o mayor trabajo social, ¿no? Desarrolla la empatía, entonces es más colaborativo, empieza. También hay cosas que le falta desarrollar, pero a medida que va creciendo, indica la teoría de Piaget que el niño va evolucionando, desarrollando habilidades que le permiten aprender. ¿Listo? Constructivismo también está Brunner, que habla acerca del aprendizaje por descubrimiento. Entonces, miren, el aprendizaje por descubrimiento dice, necesita hacerlo, no se lo cuentes, deja que lo haga. Necesita entenderlo de esta manera, haciendo. Por eso, en esta etapa es fundamental el que el niño explore, el usar su curiosidad. Justamente de los 0 a los 5 años es la etapa en la que incluso el cerebro se desarrolla a una velocidad impactante, ¿no? El niño que acuestas no es el mismo que se levanta. Así, va creciendo así a años luz. Ya a partir de los 6 años el crecimiento se detiene, no implica que no crezca, sino que ya no es tan veloz como lo es los primeros 5 años. Por eso es que esta etapa es fundamental para que nosotros podamos desarrollar estas habilidades que son básicas, necesarias para el aprendizaje mucho más autónomo y constructivo dentro del marco escolar, ¿no? Ahora, en esta misma época surge el aprendizaje, las teorías del aprendizaje significativo, ya en las que Ausubel, por ejemplo, nos habla acerca de la importancia de lo que le vamos a enseñar. Aquí un poco que refuta la teoría o el constructo de necesita memorizarlo. Para Ausubel decía, sí, bueno, vale, hay cosas que tienen que memorizar, pero lo más importante es que
lo que aprenda tenga conexión con lo que descubrió, con lo que ya aprendió, ¿ok? Esas nuevas conexiones van a generar aprendizajes actualizados. La significancia es mejor que la memorización. Porque cuando empieza a relacionarse el aprendizaje, empieza a aparecer un aspecto importante que incluso es lo que nosotros buscamos mientras educamos, que es el criterio, ¿no? El pensamiento. Entonces, esto es importante porque lo que busca es aquí decirle, enseñarle no solo la autonomía en lo físico, ¿no? En lo motor, sino también la autonomía en pensamiento. Y aquí empieza a aparecer algo muy fundamental que lo va a llevar en la década de 70 y 80, que lo va a tomar en cuenta Vygotsky. Ustedes han escuchado, y Vygotsky incluso es una de sus teorías más influyentes, se utiliza mucho en las escuelas, ¿ok? Vygotsky habla del aprendizaje social, ¿no? Es socioconstructivismo. Entonces dice, está bien, el estudiante va aprendiendo por sí solo, decide qué es lo que quiere aprender, refuerza lo que le interesa. Entonces, nosotros, los educadores, lo que debemos hacer es proveer ambientes, ¿no? Proveer ambientes que estén dirigidos, ¿ya? Que estén dirigidos a lo que requiere aprender en su momento. Aquí podamos ver el modelo socioconstructivista. Como el modelo constructivista, por ejemplo, Dewey habla mucho de la autoconstrucción del conocimiento. Montessori también habla acerca, ¿no? De qué requiere. Nosotros necesitamos como educadores estar o ambientar el espacio para que se produzca el aprendizaje dirigido. ¿Listo? Va a ser solito, ellos van a ir construyendo a su ritmo, pero tú tienes que facilitar los recursos con los cuales va a aprender. Porque tampoco se trata de decirle, ya, mira, acá estás en el colegio y ve que aprendes. No, se trata de guiar. Deciden, por eso parte de, creo que en la clase anterior no les hablaba un poquito de la autonomía, ¿no? Entonces, el que el estudiante decida también genera esta sensación de autonomía, esto de aprender, de qué puedo decidir yo qué aprender y cómo aprenderlo. Entonces, Vygotsky utiliza mucho estos recursos de estas teorías. Yo solo les he hablado aquí de las teorías psicológicas, pero no les estoy hablando de las teorías pedagógicas, ¿no? Dewey, Uriel Miller, ¿no? María Montessori, me acuerdo un francés, se me fue el nombre ahorita, pero que empiezan a postular también, ¿no? A tomar estos conceptos que daba la psicología y llevarlos a la pedagogía, porque era importante, hasta ahora es importante entender cómo se produce el aprendizaje. Entonces, Vygotsky lo que hace es juntar todo esto y decir, mira, necesitas que el estudiante no solamente desarrolle habilidades cognitivas, desarrolle habilidades conductuales, sino también necesita que desarrolle estas habilidades sociales, socioemocionales. Porque es importante, es un ser íntegro, no solo es conducta, no solo es lo que él quiere aprender, no solo es las habilidades, es también cómo utiliza todo esto en comunidad, cómo utiliza esto en lo social. Entonces, eso es el aporte de las teorías socioconstructivistas y del aprendizaje social, ¿ya? De Bandura. Y en las últimas, ya casi cercanitos a cambiar de siglo, sale el humanismo, ¿no? Y el humanismo que dice, integra todo. Ya no lo ve solamente como ser que necesita adquirir conocimiento. También toma conceptos de la teoría socioconstructivista y dice, la persona es integral, es conocimiento, es razón, es emoción y es motivación. Y es lo que nosotros vemos ahora, ¿ya? La siguiente clase vamos a entender esto de la motivación, vamos a ir descubriendo cuánta relación tiene la motivación con el aprendizaje. Ahorita solamente estamos enfocados en lo que son las teorías de aprendizaje y entender cómo se da. ¿Listo? Vamos a pasar a la siguiente presentación. Las siguientes diapositivas, ¿ok?
bueno, les he estructurado a manera de que ustedes entiendan cuáles son los aportes, cuáles son las implicancias, cuál es la vigencia que tiene hasta ahora las teorías, pero también las críticas. Es importante tenerlo esto, ¿ya? Para que ustedes puedan ir decidiendo qué modelo o qué teoría les puede servir en determinadas circunstancias y con determinados temas. Por ejemplo, ¿es importante que nosotros como educadores manejemos la parte conductual? Sí. ¿Por qué? Esto nos va a permitir, ¿no? Por favor, la siguiente, en la que habla del conductismo. Ya. Esto es lo que ya les he contado hace un ratito. La 8. Muy bien. Entonces, es importante que entendamos estos conceptos, por ejemplo, el uso de modificadores, el uso de reforzadores, la importancia de los límites, ¿no? Dentro del aula. Tomando la experiencia que nos contaba Rudy al inicio de la clase, ¿no? Decía, mira, ¿cuánto perjudica al estudiante cuando en la casa no le hemos puesto límites o no tenemos una meta, ¿no? No hay un objetivo ni de crianza ni de enseñanza. Entonces, ¿cuánto perjudica? Esto es lo que dentro del aula nosotros debemos aprender a debemos aprender a manejarlo, ¿no? Les decía yo, si es que yo tengo ese alumno que me dice, mira, ¿sabes qué? No hago mi tarea porque no quiero que tú me la revises. Perfecto, te entiendo. Pero eso implica consecuencias en tus notas. Así que vamos a dejarlo por sentado, tu negación ante hacer las tareas y los resultados son las calificaciones, ¿no? Entonces, eso marca, es un reforzador el que estamos utilizando. Depende ya también del trabajo que se siga haciendo, porque tampoco es que yo la voy a abandonar a su suerte, sino que debo utilizar otros recursos para conseguir captar la participación, para motivar a mi estudiante. ¿Listo? Hay quienes sí van a responder y hay quienes definitivamente no van a responder y no tenemos apoyo del hogar. Entonces, es muy poco lo que se puede hacer por eso. ¿Listo? También no es solo labor del educador, también requiere mucho el acompañamiento familiar y el acompañamiento de sus redes de apoyo, ¿no? De su entorno también. Listo, así vamos a ir viendo todas las corrientes. No nos va a alcanzar el tiempo para hablar específicamente de cada corriente, de cada teoría, pero les voy a hablar de las más importantes, ¿ok? Entonces, siguiente diapositiva, por favor, Arnold. Importante y puntual es que entendamos esta diferencia del conductismo entre el conductismo clásico y el conductismo radical. Les hago un ejemplo para que entiendan el clásico. Suena el teléfono, ¿qué es lo que hacen ustedes automáticamente? Cuando suena el teléfono, ¿qué hacen ustedes automáticamente? No me sale nada, dice. Suena el teléfono, una llamada, ¿qué es lo que hacen? O suena por ahí la notificación, responder. Suena por ahí la notificación del WhatsApp. ¿Qué es lo que hacen? Mirar el teléfono. A eso lo podríamos considerar como una respuesta, o como el condicionamiento que se está viendo es el clásico, ¿ok? Un estímulo, una respuesta. Es básico. Tengo sed, tomo agua. Tengo miedo, tiembla mi cuerpo. Tengo miedo, corro. Puede ser otra respuesta. Es básico, es visceral. ¿Listo? Tiene que ver con una respuesta innata. Que primero es innata y luego es aprendida. ¿Ok? El condicionamiento, sin embargo, el condicionamiento radical, no se asusten cuando lean la palabra radical, no es que sea así inobjetable, sino que el condicionamiento radical o condicionamiento operante reconoce estos procesos como, por ejemplo, lo que siento, lo que pienso, ¿no? Y los entiende como conductas que están sujetas a las mismas leyes de aprendizaje. Entonces,
como este pensamiento y este sentimiento son conductas, o sea, si yo estoy triste, ¿cómo observo que estoy triste? ¿Cómo me doy cuenta que estoy triste? O otra persona está triste. ¿Cómo me doy cuenta? ¿Qué observamos? De repente que la persona está mucho más apática. Sol, no sé por qué no observas diapositivas. De repente si estás desde el teléfono, hay en el margen derecho, en el centro casi, hay unas rayitas. De repente te has movido a mirar los participantes. Entonces tienes que dirigirte a la primera pantallita y ahí te van a aparecer las diapositivas. ¿Sí? Avísame si es que no te aparece, por favor. Muy bien, entonces, les explicaba de que cuando uno está triste, ¿no? ¿Cómo se observa este pensamiento o este sentimiento de tristeza? ¿Cómo lo observamos? De repente está más apático, menos energético, se aísla, llora, ¿no? Inapetente. Entonces, hay una conducta que te muestra cómo está la persona. Ok, entonces, en el condicionamiento, ¿ya? En el condicionamiento radical sí se toman en cuenta, contrario a lo que siempre acusan de que no, sí se toman en cuenta estos pensamientos y estos sentimientos, pero no como tal, sino como conducta observable. Es, ¿qué veo yo y qué es lo que está ocurriendo? ¿Listo? Entonces, a través de las consecuencias a estas respuestas, ¿ok? A estas conductas, la respuesta a esto es lo que va a implicar si es que esa conducta que se presentó se pereniza o se extingue. Eso es importante de entender. Por eso es que dentro de las aulas es muy importante entender que la conducta que observamos tiene una función, quiere demostrar algo, quiere hablarnos de algo. No es una conducta así típica, el niño suele pegarle a otros compañeros. Es impulsivo, es malcriado. No, vamos a ver. ¿Cuándo les pega? ¿Por qué les pega? ¿No? ¿Qué es lo que pasa después de que les pega? Entonces, es importante entender eso para poder identificar, para poder interpretar qué es lo que está ocurriendo. ¿Listo? Entonces, el conductismo nos ayuda a trabajarlo desde allí. Toda conducta tiene una función y implica que se generó un aprendizaje que puede ser extinguido o que puede ser reforzado. Pasemos a la siguiente presentación, por favor. Ajá, claro, Alfonso, cabizbaja, poco comunicativa, ¿cierto? Muy bien, viene el cognitivismo, ¿no? El cognitivismo, como les decía, se enfocaba en las habilidades individuales que tiene la persona, ¿no? Esos procesos mentales, como es la atención, la memoria, el lenguaje, el pensamiento. Y cómo a través de estas funciones se empieza a entender el exterior, se empieza a entender el mundo y se procesa la información. Entonces, ¿cómo lo podemos utilizar el cognitivismo, ¿no? En el aula? Eso lo podemos utilizar sobre todo como base, ¿no? Como fomentar el pensamiento, entender cuáles son las habilidades que tiene cada estudiante, ¿no? Flor comentaba, ¿no? Nosotros en la escuela, a los chicos se les ha hecho una evaluación psicológica, así que sabemos cuáles son sus capacidades, sus destrezas y también sabemos qué es lo que le falta fomentar, ¿no? Cuál es lo que está en progreso, digámosle así, y también de lo que carece. Entonces, para esto es puntual entender el cognitivismo. Hay una crítica, sí. La crítica es porque se centra demasiado en lo mental, en el proceso interno, en las habilidades internas que tenga la persona, pero no ve lo emocional y lo social. De hecho, todas las corrientes anteriores al socioconstructivismo, la crítica es esto, que solamente es como se centra en algo puntual, ¿no? Se centra en algo puntual. Uy, ya está. Es funcionalista, podríamos decirlo así, ¿ok? O reduccionista, todo a lo biológico, ¿listo?
Pasamos a la siguiente teoría, que es la constructivista. Por favor. Y de aquí a unos minutitos más y vamos terminando, ¿no? Entonces, el constructivismo, el aporte, ¿ya? ¿Cómo lo podemos poner aplicar dentro de la clase? Es que el constructivismo nos da bases, por ejemplo, para utilizar los nuevos enfoques como el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje basado en juegos, también el aprendizaje basado en problemas, ¿no? Es darle situaciones, problemas a los estudiantes para que ellos vayan resolviendo. No solo en el aprendizaje basado en proyectos y problemas, los chicos van a poner en práctica lo que han aprendido, sino también van a poder, ampliar sus destrezas, ¿no? Comunicativas, de resolución de problemas, sus habilidades ejecutivas como la planificación, organización, gestión del tiempo, toma de decisiones. Entonces, todo eso es importante. Aunque exclusivamente en el aula nosotros no nos dediquemos a decir, bueno, hoy en clase vamos a desarrollar las habilidades comunicativas. No lo hacemos así, sino que podría decirle o podría denominarle que es como un aprendizaje intuitivo, ¿no? Inconsciente. Es que a través del modelo, a través de la observación, vas viendo cómo las personas a las que tú observas, a las que son para ti tu modelo, cómo logran interactuar con otros, ¿no? Y los problemas van a ser estas oportunidades para que pongan en práctica esto que van aprendiendo, a veces intencionalmente o a veces de manera inconsciente. ¿Listo? A través del modelado. Entonces, el constructivismo nos permite eso, que estos enfoques no solamente vayan desarrollando conocimientos, sino también vayan desarrollando habilidades que van a requerir para cuando el trabajo no sea individual, sino cuando el trabajo sea social también. ¿Listo? Y ahí pasamos al socioconstructivismo, por favor. La siguiente presentación. Perfecto. Entonces, ya, no. Pasa al significativo porque ya lo expliqué antes. Sigue al aprendizaje social. ¿Listo? No, esto es bandura, ya lo expliqué también. Lo siguiente. Ajá, socioconstructivismo, gracias. Aquí ya vamos viendo que el socioconstructivismo no hace solo uso de una sola forma de entender el aprendizaje, sino se vale de todas las teorías anteriores. Entonces, el aporte que hace esta teoría es que en el aprendizaje colaborativo o el aprendizaje social beneficia mucho, ¿ya? A todos los estudiantes, tanto por el desarrollo de las habilidades educativas, o sea, el aprendizaje, sino también tanto como las habilidades socioemocionales, ¿no? Recuerden, vemos que el ser humano aprende de manera integral, o sea, no es solo conocimiento. Ya ustedes habrán de repente encontrado o conocido experiencias de personas que son muy inteligentes, ¿no? Muy inteligentes, pero de repente falta trabajar estas habilidades como el aprender a trabajar en equipo, el confiar en las personas que trabajan contigo, ¿no? En delegar, quizás en el distribuir el tiempo, ¿no? Entonces, esto es importante para que a las finales todo esto que nosotros vamos aprendiendo, ¿no? En nuestra etapa de formación académica, nos va a servir para que en el momento en que pongamos en práctica en nuestra vida real, o sea, cuando ya tratamos con gente que no con la que estudiamos, sino con la que trabajamos o dependiendo de la actividad que realicemos, entonces todo esto que hemos estado en entrenamiento en la escuela nos va a servir para nuestra vida real, ¿ok? Para nuestra etapa adulta, para de repente la etapa formativa universitaria. Entonces, todo lo que vayamos desarrollando aquí, que como lo decía el socioconstructivismo, es la integridad, no solamente es la capacidad intelectual, sino también esta segunda que le llaman inteligencia emocional, ¿no? Hay inteligencia intelectual, inteligencia emocional, que es importante para que nosotros podamos vivir en comunidad. ¿Listo? Para que podamos ser seres sociables. ¿Listo? Muy bien. Hasta aquí nos vamos a quedar.
el día sábado que tenemos nuestra tercera sesión, vamos a tomarnos un tiempito para poder hacer la parte práctica de esto. Y ahora sí, lo que les voy a pedir, ya sin leer, ¿cuáles eran las palabras que les pedí que me guardaran? Piña, computador, estímulo y concierto. Concierto y estímulo era, pero bien, vale. Entonces, su memoria de trabajo, su memoria inmediata va bien. ¿Listo? De repente por ahí los que estuvieron dudando y no se acordaban, entonces hay que trabajar en este tipo de evocación de información. Esto se entrena, por si acaso. No es que naciste con buena memoria, es una habilidad. Se va entrenando. A medida que nosotros vamos practicando, vamos entrenando, esta va incrementándose. Y los distintos tipos de memoria también van permitiendo, bueno, voy a decirlo de otra manera. El que nosotros entrenemos estas habilidades también nos va a permitir que tengamos mayor destreza en la adquisición de información. ¿Listo? En el aprendizaje. Muy bien. ¿Qué les pareció la clase de hoy? ¿Con qué aprendizaje se van ustedes? A ver, ¿quién comenta? ¿Con qué aprendizaje se quedan? ¿Están muy tímidos? ¿Sí? ¿Algo tímidos hoy día? Bien. Listo. Entonces, ¿alguien que quiera opinar qué es lo que rescata de la clase de hoy? Si no, ya le damos pase a nuestro coordinador. ¿Sí? En la siguiente sesión lo que vamos a hacer es un ejercicio. Ahí les he puesto uno en el material, ustedes van a observar un ejercicio, pero ya que ustedes han estado bastante participativos, voy a utilizar las experiencias que han contado hoy, voy a plasmarles otro ejercicio. ¿Listo? Para poder desarrollarlo el día sábado, que tenemos un poquito más de tiempo, y también esperando que las condiciones me ayuden, ¿no? Mejoren para poder hacer la clase. ¿Listo? Entonces, si no hay más que decirnos, espero que les sirva la información que hemos trabajado hoy día y nos estaríamos encontrando el día sábado por la noche. ¿Bien? Arnold, muchas gracias por el apoyo hoy.